Bueno, vamos a trabajar ahora el texto de Max Posse que está en un libro de Pedrosa. Vamos a trabajar definiciones de ese texto muy puntuales, que siempre las tenemos como preguntas constantes, preguntas constantes en todas las evaluaciones de ICSED y 21. Este, Vamos a trabajar con el libro directamente, en el PDF. Para marcar ahí mismo en el libro que lo más importante, ¿no? Porque sí o sí tenemos que leer para el examen. Bueno, nos instalamos en el texto de Posse. Tenemos en la introducción, esto a veces lo pueden preguntar, la polisemia de la palabra régimen. También está un poquito más adelante la polisemia de la palabra poder o el concepto poder. En términos polisémicos porque tiene varios significados, puede tener varias acepciones. La palabra régimen es polisémica, dice ahí me acuerdo un poquito. Eh, es entendida en líneas generales como un conjunto de reglamentaciones que determinan el funcionamiento de un proceso o sistema. Ahí tienen en la página posterior. Ahí está la definición. En la página eh, 54 del PDF, régimen político es el conjunto de reglamentaciones que determinan cómo se accede y cómo se ejerce el poder. Esa es la definición de régimen político. Eso es algo que deberíamos recordar bien para el examen. La definición. Aquí llamamos régimen político un conjunto de reglamentaciones, de normas, de estatutos, de leyes, ¿sí? Que determinan cómo se accede al poder, de qué manera se accede al poder, y también cómo se ejerce el poder. Es clave esa definición, porque si la manera de ejercer el poder es despótica, no se respetan las libertades, las garantías individuales, y que el acceso al poder fue a través de un golpe de Estado, indudablemente el régimen es autoritario, lo podemos clasificar como autoritario. Más adelante vamos a ir con las clasificaciones, pero bueno, un poco para dar una idea de lo que dice ahí la definición. Eh, Después tenemos también que eh, si el acceso al poder ha sido a través de elecciones y el poder se ejerce con tolerancia, ¿no? Con respecto al pluralismo, con respecto eh, a todo tipo, a todas las garantías, ¿no? Que el individuo le da una constitución, si se respetan a los otros poderes, al poder judicial, al poder legislativo, indudablemente el régimen es democrático. Después vamos a ver qué ocurre con los que tienen algún elemento de régimen democrático y otro elemento de régimen autoritario, cómo y por qué el autor los denomina híbridos. Pero bueno, por el momento, la definición. ¿Qué es un régimen político? Es un conjunto de reglamentaciones que determinan cómo se accede y cómo se ejerce el poder. ¿Régimen político es igual a gobierno? No. Lo hemos dicho en nuestras clases, lo reiteramos frecuentemente, también lo hemos dicho en videos. El gobierno es otra cosa. El gobierno es el presidente y sus ministros. A veces cambia el gobierno y el régimen continúa. Eso también muchas veces lo hemos explicado. A veces, por ejemplo, cuando ocurre un golpe de Estado, el régimen cambia, pasa de democracia a régimen autoritario y también cambia el gobierno. Por ejemplo, como pasó en 1930 en Argentina. Se fue Irigoyen y comenzó a gobernar el militar Uribe. Eh, pero bueno, primero esa definición, entonces. Después, también se detiene el autor en la polisemia del concepto de poder. Él entiende poder eh,
digamos, en relación a la concepción weberiana, en relación a la concepción de Max Weber. Poder para Max Weber era la capacidad de ejercer obediencia, de conseguir obediencia. Tiene poder el que es obediente. ¿Sí? Esa es como la definición más utilizada en ciencias sociales hoy en día. Así que bueno, tenemos definido régimen político, de su polisemia, de la pluralidad de significados y también ya tenemos definido lo que es poder. Sigamos adelante con el texto de Poe. Dice ahí en páginas subsiguientes, en la 55 y en la 56, también en la 54, ¿no? Cuando tipificamos a un régimen como democrático, perdón, los elegidos, los que gobiernan son elegidos por la población en elecciones libres, limpias, ¿no? Y también se ejerce el poder de manera democrática. Se respeta o debe existir un Estado de Derecho, un Estado que garantice los derechos de todos los individuos. División de poderes, para que sea, eh, para que no pueda ocurrir que haya concentración, para que no tenga tanto poder el presidente, por ejemplo. El poder de los representantes, esto es un elemento fundamental de la democracia. El poder de los representantes nuestros, el poder de quienes votamos nosotros, debe tener un plazo formal, debe ser limitado. 4 años, 6 años, según sea el caso. Bueno, el autoritarismo, en cambio, no tiene nada de esto. El autoritarismo tiene acceso al poder, como dijimos, vía golpe de Estado. Las libertades no son respetadas. Este, la justicia está subordinada también al que gobierna. La justicia no es independiente. Eh, el ejercicio del poder, entonces, no es democrático. En el autoritarismo no existe la división de poder, no existe esa división entre ejecutivo, legislativo y judicial. El poder está concentrado en el que gobierna, en el ejecutivo. Por lo general, cuando hay gobierno autoritario no funciona el Congreso. Por lo general, cuando hay gobierno autoritario, dictatorial, el Congreso está cerrado. Ya hay un poder que no funciona directamente. Y el otro, el judicial, queda muy subordinado. No es independiente del poder ejecutivo. Eh, bueno, los tipos teóricos, como los que trabajamos en este texto, dice, son aproximaciones para tratar de entender realidades, que en general siempre son más complejas y difíciles de encerrar en una mera definición. Tenemos este problema con muchos conceptos de las ciencias sociales. Son términos polisémicos, tienen muchos significados, y a veces la realidad es como mucho más compleja de lo que el término define. El término es la palabra, el concepto es solamente una aproximación al problema. Como hemos dicho en otros videos, estos conceptos permiten más que nada debatir con algo de orden, ¿no? Respecto a toda esta temática. Después ya nos encontramos con el concepto de régimen híbrido, que muchas veces nos preguntan en los exámenes, nos piden que definamos eh, regímenes como los de Perón, Ilias, Frondizi, en fin, diferentes presidentes, como democráticos, autoritarios o como esta variedad que va a aparecer acá, regímenes híbridos. ¿Qué es un régimen híbrido? Acá, página 29 del PDF.
Un régimen híbrido es aquel que combina elementos de regímenes democráticos y no democráticos. Por ejemplo, en un régimen híbrido las elecciones pueden ser fraudulentas, las elecciones pueden ser no tan limpias, o después en un régimen híbrido el que gobierna puede no ser tan respetuoso de los poderes, de los otros poderes, puede intentar manipularlos, avasallarlos, este, puede no ser respetuoso de eh, la libertad de expresión, eh, puede haber ganado las elecciones de manera limpia, pero después, en el ejercicio del poder, no, eh, no tiene en cuenta a los otros poderes, tiene problemas con las libertades, sobre todo con la libertad de expresión, no es tolerante. Entonces, no podemos decir que sea una dictadura porque ese gobierno accedió al poder a través de elecciones. No podemos decir que el régimen sea dictatorial porque hubo elecciones. El que gobierna en ese régimen ganó elecciones. Pero tampoco podemos decir que es democrático del todo porque a veces ejerce el poder con intolerancia. El híbrido tiene eso, combina. Puede estar afectado el acceso al poder y puede estar afectado la manera en que se ejerce el poder. Puede ser híbrido porque alguna de las dos cosas no se cumplen para que sea democrático o algunas de las cosas no se cumplen para que sea autoritario. Recuerden que el acceso al poder en el autoritario es generalmente a través de golpe de Estado. Y después el ejercicio del poder es, eh, bueno, sin libertades, sin Estado de Derecho, ¿no? Con la justicia totalmente subordinada al Poder Ejecutivo, con el otro poder, el legislativo, sin funcionar. Y en el democrático, el acceso al poder es a través de elecciones y después está el respeto formal de todas las libertades de expresión, de los derechos, en fin. El régimen híbrido entonces combina elementos de los autoritarios y los democráticos. Señala algo interesante también el autor, que el régimen es fluido, los regímenes políticos son como fluidos. Puede darse el caso de algo que empieza como democracia y termina siendo autoritarismo. Y puede darse el caso de algo que empieza como autoritarismo y va perfilando hacia democracia. A veces ocurren estas transiciones. En el caso argentino, él señala transiciones de autoritarismo a democracia los primeros gobiernos que hubo allá a fines del siglo XIX, el régimen que en el libro de Romero conocimos como unicato. Todos esos gobiernos que hubo entre 1880 y 1916, él los caracteriza de autoritarios. Y bueno, el inicio de la democracia con el irigoyenismo, la primera presidencia del doctor Irigoyen, luego de la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912 y las elecciones de 1916. Una transición. Otra transición que menciona es la que hubo de Frondizi a Guido. Ahí la transición, según Posse, está así. Híbrido, Frondizi, hacia autoritario. Híbrido, Frondizi, hacia autoritario, Guido. Y después nuevamente de autoritario hacia híbrido, Ilia, el presidente que ganó en 1963. Atención con esas transiciones. Están al final del texto. Siempre tenemos preguntas respecto de eso. En la página 58, acá tenemos algo importante. Muchos me han preguntado, por ejemplo, por el tercer gobierno de Perón, ¿dónde ubicar? Acá el autor Posse da una lista. Dice, claramente, dice, en la historia de la Argentina pueden señalarse como regímenes híbridos por distintas causas y con distintas formas los gobiernos de Agustín Pedro Justo, 1932-1938. Juan Domingo Perón,
supongo que alude a la primera y segunda presidencia. No está claro eh, si también al tercer gobierno de Perón. Por lo menos a mí no me queda claro. Los gobiernos de Juan Domingo Perón, no sé si los tres, quizás se refiere a los dos primeros, no lo aclara. Debería aclararlo, porque entre el primero, el segundo y el tercero, entre el primer y segundo gobierno de Perón y el tercer gobierno de Perón transcurrieron 18 años. Entonces, debería aclarar. Pero bueno, no está eso. Este, claramente, el primer y segundo gobierno sí, deberíamos decir que es híbrido. Arturo Frondizi, Arturo Humberto Ilia e Isabel Perón. E Isabel Perón. Muchos me han preguntado, ¿cuáles son los regímenes híbridos? El tercer gobierno de Perón es híbrido y no está en esa lista. Supuestamente no. Sí, es híbrido el de Isabel Perón, que, digamos, gobierna accediendo al poder legalmente, legítimamente, el poder le correspondía a ella, era la vicepresidenta. Perón, que era presidente, había fallecido. Pero después, claro, el ejercicio del poder es usando bandas parapoliciales, ¿no? En la persecución de grupos de izquierda, bueno, lo que ya sabemos, la AAA, en fin, muchos asesinatos políticos, este, una fuerte presión sobre los medios de prensa. Eh, Así que el gobierno de Isabel Perón, sin convertirse en dictadura, tuvo un lado autoritario y por eso lo estaría colocando en híbrido. El gobierno de Justo tiene afectado más que nada el acceso al poder con proscripción del irigoyenismo, con la abstención de la Unión Cívica Radical en las elecciones de 1931 que lo dieron como ganadora a él. Y después Arturo Frondizi, 1958-1962, e Ilia, 1963-1966. Ven que no está Guido. Guido para él es autoritario. Entiendo que también el gobierno de Ortiz para él es autoritario. No es democracia, este, mucho fraude para que gane Ortiz y después autoritarismo, ¿no? Castillo, en fin. Muy importante este texto. La definición del régimen político, la diferenciación respecto de lo que es gobierno y tener muy bien claro el concepto de régimen híbrido y saber dónde aplicarlo en la historia de la Argentina, ¿sí? Este, Siguiendo con la temática, vamos a ver el texto de Florencia de Ich, Golpe de Estado y otras formas de interrupción institucional. Una de las formas de cambiar un régimen es a través de un golpe de Estado. Pero bueno, ¿qué es un golpe de Estado? ¿Qué es un golpe de Estado? ¿Cuántos tipos de golpe de Estado existen? ¿Cuáles son las principales características de un golpe de Estado? Vamos a trabajar eso. A mi juicio, los dos textos están como eh, muy unidos conceptualmente, y a pesar de que en el medio de ellos, una vez terminado el texto de Max Posse, hay otros textos, ¿no? Hasta llegar al de Florencia de Ich, en el libro de Pedrosa, y me ocurre que están como ligados, y por eso vamos a ver los dos en este breve video, ¿no? Uno de los objetos del texto es que tengamos claro bien la diferencia entre golpe de Estado e interrupción institucional. Entonces comienza a definir ahí en la página 108, en la página 53 del PDF, al golpe de Estado, ¿no? Características del golpe de Estado. Siempre que se produce un golpe de Estado, este, eh, hay una ruptura de régimen político. Generalmente se derriba un gobierno constitucional. Un golpe de Estado siempre cambia el régimen político. Un golpe de Estado siempre cambia el régimen político.
generalmente de origen constitucional, o sea, generalmente de origen democrático. La forma más usual de cambio es de régimen democrático a otro no democrático, ¿no? En general, el golpe de Estado introduce, quita del poder a un gobierno democrático y coloca en su lugar un gobierno dictatorial. Un golpe de Estado, cuando triunfa, siempre produce un cambio de régimen político. Eso es algo que deberíamos recordar muy. Va la autora dando como una serie de leyes sociológicas, ¿no? Respecto de lo que es un golpe de Estado. Y otra característica de los golpes de Estado es que ellos siempre son ilegales. Sin importar la causa que invoque, el golpe de Estado es siempre un acto ilegal. No hay ninguna situación eh, interna en un país que justifique un golpe de Estado. Todas las leyes lo prohíben. Ninguna ley lo avala, lo justifica. Sea que sea la causa que lo origine o pretenda justificarlo, el golpe de Estado siempre es ilegal. Primera ley, si se quiere. Segunda, en realidad la primera ley es que siempre que hay un golpe de Estado ocurre un quiebre de régimen, ¿no? Termina un régimen político. Generalmente una democracia le da paso a una dictadura. Un golpe de Estado siempre es un hecho violento, aunque varíe el grado y la forma en que se aplica dicha violencia. Un golpe de Estado siempre es un hecho violento, siempre es un acto violento. La violencia es variable. Hay golpes en la historia argentina, hubo golpes en la historia argentina, como el de 1955, que fue mucho más violento que el de 1930. Siempre en todos los golpes hubo violencia, pero la violencia es variable. Hasta ahora tenemos, el golpe de Estado siempre cambia el régimen, el golpe de Estado siempre es ilegal y ahora agregamos una tercera ley. El golpe de Estado siempre es un acto violento, aunque esa violencia es variable. Vemos otra ley sociológica respecto de los golpes de Estado. Un golpe de Estado es un hecho en el que participan diversos sectores y grupos sociales que en general, solo coinciden en terminar con el régimen democrático. El principal interés que tienen todos estos grupos que se juntan para dar un golpe de Estado es terminar con el régimen democrático. Participan diversos sectores, puede participar la iglesia, los sindicatos, los partidos políticos, los militares, por supuesto, los empresarios, puede participar la prensa. En general están todos como reunidos por un mismo objetivo, ¿no? Terminar con el régimen democrático. No dice terminar con un gobierno, dice terminar con el régimen democrático. Tipos de golpe de Estado, según he dicho. Los golpes de Estado podríamos clasificarlos en golpes de Estado militares, institucionales. Existe también el autogolpe, y una característica nueva, una tipificación nueva de la autora, el golpe de mercado. Hasta acá, recapitulando un poco, tenemos que todos los golpes cambian el régimen político. Todos los golpes son un acto violento, aunque la violencia es variable. Todos los golpes son actos ilegales porque nada los justifica. Todos los golpes cambian el régimen político, generalmente de constitucional, democrático a autoritario. Tenemos también que en los golpes participan diferentes grupos, sectores, que lo que tienen todos esos grupos, esos sectores en común es terminar con el régimen democrático. Ahora tenemos las clases, los tipos de golpe de Estado, esos cuatro. En general, los golpes de Estado son organizados, preparados, dirigidos, ejecutados por las Fuerzas Armadas, por los militares. Pero bueno, acá tenemos en la página 54 del PDF
del libro de Pedrosa, cómo comienza a clasificar Deitch a los golpes de Estado. Dice, los golpes militares son aquellos en los que las Fuerzas Armadas toman el poder y son el grupo más importante de la coalición golpista. A eso lo llamamos golpe militar. Al respecto, todos los golpes militares, todos los golpes en Argentina han sido militares. Llamamos golpe militar, entonces, al golpe en el que, bueno, las Fuerzas Armadas son en mayor proporción. En ese grupo que toma el poder, las Fuerzas Armadas tienen una mayor proporción de representantes. Eh, Todas las instituciones quedan bajo la órbita militar, los jefes de dichas fuerzas suprimen el Parlamento, eligen al presidente. De golpe podemos clasificarlo de militar cuando los militares eligen quién va a continuar como presidente. Hay una coalición, hay diferentes grupos que prepararon y llevaron a cabo el golpe de Estado. Pero si son los militares exclusivamente los que deciden quién va a ser el presidente, si son los militares, mayoría en esa coalición que ha tomado el poder, al golpe lo tenemos que definir como un golpe militar. Ahí ya estaríamos en presencia de los golpes institucionales, ¿no? Ahí no serían tanto los militares, como dice, este, organizan el golpe y lo llevan a cabo. Ahí pueden ser otros actores, incluso partidos políticos, que pueden por ahí no reconocer la legalidad. El Parlamento por ahí puede no reconocer la legalidad del presidente. A esos golpes se los llama institucional. Da el ejemplo de Honduras en el año 2009. Nunca en Argentina hubo golpes institucionales. Todos los golpes en Argentina fueron militares. ¿Sí? El tercer tipo de golpe de Estado es el autogolpe. En América Latina ocurrió en 1991, durante el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. Es un caso raro de golpe. El presidente decide, como dice, el presidente que había sido elegido por vía democrática se convierte en un dictador. Anula el Parlamento, la justicia, suspende las garantías constitucionales de la población. En Argentina no se registra ese tipo de golpe. Y a continuación comenta el caso de Fujimori en Perú. Este, Cada golpe de Estado es un hecho que tiene características propias y por lo tanto diferente a las de los otros golpes de Estado. Atención con eso. Cada golpe de Estado tiene como sus características propias y también sus causas. No es lo mismo el golpe de 1930, el golpe de 1943 o el de 1955 o el de 1966 o el de 1970. Los golpes que hubo en Argentina, ¿no? Tienen características propias, ¿sí? Diferentes, diferentes entre sí. Tienen como características específicas. Uno tiene las que al otro le faltan, y así. Queda la última tipología a considerar, la de el golpe de mercado. Antes les digo que por lo general los argumentos que aparecen cuando hay un golpe de Estado tienen que ver con que hay una existencia, que existe una profunda crisis política o económica o incluso moral. Este, el gobierno democrático ha perdido la legitimidad ante parte de la ciudadanía. Son como las condiciones, ¿no? Las condiciones sociopolítico-económicas que generalmente tiene un golpe de Estado. Igualmente, como dijimos al comienzo, nada justifica el golpe de Estado. Siempre es un acto ilegal. En ediciones anteriores, en el texto de Deitch, figuraba el golpe de mercado, una variedad de golpes. Estaba asociado a la participación de grupos económicos que convierten a la economía en algo muy difícil de manejar. Por lo tanto, es imposible el gobierno
y todo eso termina con la renuncia del presidente. Ha hecho algunas correcciones a esos conceptos. Eh, el autor ahora eh, se ocupa de separar bien claramente los golpes de Estado de lo que es interrupción institucional. La Argentina ha tenido golpes de Estado y también interrupciones institucionales. ¿Qué es una interrupción institucional? Cambia el gobierno, pero no cambia el régimen. Cambia el gobierno, pero no cambia el régimen. En el golpe de Estado el régimen siempre cambia, habíamos visto. El presidente renuncia, hay un cambio de gobierno, estoy en la página 56, sin cambio de régimen. Hay una conjunción de elementos. Hay movilización popular, accionar del Congreso, de la justicia, hay presión de sectores poderosos, de diferente forma e intensidad. Y finalmente el gobierno termina renunciando. Da el ejemplo de Collor de Mello en Brasil, en 1992. Dilma Rousseff también eh, considera interrupción institucional y no golpe de Estado. En la Argentina hubo golpes e interrupciones de gobierno, constitucionales, aunque se dijo anteriormente, estoy en la 113 del texto y en la 57 del PDF. No todos estos hechos han sido similares. Durante el siglo XX se sucedieron 5 golpes de Estado militares. Ya sabemos, 1930, 1943, 1955, 1966 y 1976. Cada uno de esos golpes adoptó diferentes características en relación con objetivos de quienes lo llevaron a cabo. La interrupción institucional, como dijimos, puede venir precedida de intentos de desestabilizar un gobierno, ¿no? Por parte de sectores económicos poderosos. Da el ejemplo de Raúl Alfonsín. El gobierno de Alfonsín debió renunciar. Hubo elecciones, las ganó el doctor Menem, por eso no hubo cambio de régimen. El doctor Alfonsín, como vamos a ver en el capítulo 8 del libro de Romero, bueno, tuvo que renunciar. Y antes de eso hubo saqueos, como dice acá, movilizaciones, ¿no? De sectores marginales. Todo eso le fue quitando como legitimidad al gobierno. Finalmente el presidente terminó renunciando. Era enero de 1989. Así que bueno, queda claro entonces la diferencia entre golpe de Estado y, interrupción institucional. En el golpe de Estado, el régimen cambia siempre. En la interrupción institucional, el gobierno continúa. Perdón, el gobierno cambia, el régimen sigue. ¿Mm? Eh, Tenemos, por ejemplo, esto que pasó con Alfonsín. También a De la Rúa, en el año 2001. El régimen, son interrupciones institucionales porque el régimen no cambió. Hubo elecciones después de la Rúa y otra vez asumió un presidente democrático. Hubo elecciones después de Alfonsín y otra vez asumió un presidente democrático, el doctor Menem. Hay que tener cuidado con el texto de Hitch, porque ella por ahí propone cosas que están en contradicción con lo que afirma el texto de Pose. Para Pose hubo un cambio de régimen de Frondizi a Guido. Para esta autora no. Para esta autora continuó el régimen cuando Frondizi se fue del poder. Para Pose ahí hubo un golpe de Estado. Para ella hubo una interrupción institucional. Atención con eso, pues es muy importante. Según Pose, de Frondizi a Guido, cambió el régimen, de híbrido a autoritario. Para ella no, para Deitch no.
Deitch continuó. Hubo una interrupción institucional, cambió el gobierno, se fue Frondizi, entró Guido, pero continuó el mismo orden. Atención con eso. No olviden también repasar las causas de los golpes de Estado. En Argentina ya da todo el listado de golpes. Según ella fue el intento de golpe contra Frondizi fue un fracaso, porque según ella el régimen siguió. Este, en cambio, para Pose vimos que el régimen cambió. Eh, lean cada golpe, lean en cada golpe las características, ¿no? Por ejemplo, el golpe de Estado de Onganía se propuso confirmar un gobierno de largo plazo con objetivos que buscaban imponer un cambio estructural en la economía social argentina. El del 76 se caracterizó por haber sido el más sangriento de la historia argentina. Se impuso el terrorismo de Estado. Se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Ese régimen terminó, esa dictadura terminó con la transición a la democracia debido a la derrota en Malvinas, ¿no? Este, pero bueno, tengan en cuenta esa diferencia, ¿no? Que hace. Después en clase vamos a examinar y armar bien la lista de regímenes y de lo que pasó cuando en su momento hagamos el repaso, ¿no?